Bueno, hola. Bien, vamos a trabajar entonces el recorte del capítulo Espíritu del Capitalismo, que pertenece, ese capítulo 2, que pertenece a la primera parte, que se llama El Problema, del libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber, publicado en 1904-1905, y habiendo sido publicado nuevamente en una edición corregida empleada en 1920, incluida, como dijimos, en ensayo, el primer tomo de ensayo de sociología de religión. En la introducción, que dijimos que también era de 1920, al final de la introducción, vimos que Weber se refería a estos artículos y decía que allí lo que había intentado hacer es determinar la influencia de ciertos ideales religiosos en la formación de una mentalidad económica, de un ethos económico, fijándose en el caso particular de las conexiones de la ética económica moderna con la ética racional del protestantismo ascético. Weber, el primer ensayo de Weber, el primer capítulo, perdón, de la primera parte, se llama Confesión y estructura social, y parte de una primera aproximación al problema. Allí Weber sostiene que cuando se pasa revista por las estadísticas de países que tienen diversas confesiones, sobre todo católicos y protestantes, se pone de relieve, suele ponerse de relieve, el carácter protestante de la propiedad y empresas capitalistas, como de las esferas superiores de la clase trabajadora, especialmente el personal superior de las empresas, como este personal superior de las empresas también es protestante. Y esto es algo incluso que se discute ampliamente en distintos círculos, incluso católicos. No es un tema que Weber haya descubierto. Y él se pregunta, en primer lugar, por qué justamente hay una mayor participación de los protestantes en estas esferas de la economía. Y lo primero que intenta hacer Weber es refutar la hipótesis materialista, pensar que, dadas ciertas formas de producción mucho más desarrolladas, se fue gestando una práctica religiosa afín a este desarrollo productivo. Y por el contrario, él hace hincapié en que hay una ética económica del protestantismo que es distinta de la ética económica del catolicismo. Bien, entonces, él, en este capítulo 2, este capítulo 2 se llama El espíritu del capitalismo, comienza justamente en dar a definir qué entiende por espíritu de capitalismo. Vale aclarar que habla del capitalismo moderno occidental, que se da en Europa y también en América, Estados Unidos sobre todo, en América del Norte. Él se pregunta, dice Weber, que si es posible encontrar un objetivo al que es aplicable esta denominación de espíritu y de capitalismo, debe ser justamente una individualidad histórica. Y habla justamente de conceptos históricos. ¿Qué pueden ser estos conceptos históricos? Cuando pensamos en conceptos, pensamos que para Weber establece los conceptos bajo la forma de los tipos ideales. Para esto vamos a seguir a un pensador francés, sociólogo muy renombrado, Raymond Aron, que aparece en el problema como la biografía ampliatoria de Weber. Raymond Aron, en primer lugar, se refiere a que para Weber la ciencia y la cultura tienen la tendencia a construir conceptos que son tipos ideales. Ella lo llama la tendencia ideal típica de la construcción de los conceptos de la ciencia y la cultura. Entonces, ciencia de la cultura tienen esta tendencia en donde los conceptos implican una racionalización y una estilización respecto a la experiencia vivida.
Es decir, los conceptos tenderían a ser tipos ideales para Weber. Pero otra cosa son los tipos ideales que él mismo propone. Weber justamente habla de tres clases de tipos ideales. En primer lugar, justamente los tipos ideales que son individuos históricos, como justamente el espíritu del capitalismo o lo que vimos en el video anterior, el capitalismo occidental moderno, o por ejemplo, la ciudad de Occidente. En una segunda clasificación hay tipos ideales que designan elementos abstractos de la realidad que pueden encontrarse en distintas situaciones históricas, ¿no? Como por ejemplo los tipos puros de dominación legítima, ¿no? Un tipo de dominación tradicional la puede encontrar en diferentes momentos. Ustedes saben que el tipo ideal no es una hipótesis a trabajar, sino que entiende como función dar elementos para ser inteligible la realidad misma, incluso la construcción de hipótesis. Permite también la construcción de hipótesis. En este caso uno sabe en función de si se aleja o se aleja cerca del tipo ideal. Me da herramientas para ser inteligible aquello que voy a estudiar. Pero también, como estos tipos ideales tienen un carácter atómico, en el sentido que me permiten entender qué elementos tradicionales, qué elementos racionales, qué elementos carismáticos tiene un determinado tipo de dominación. Por ejemplo, si hablamos de los tres tipos puros de dominación legítima que Weber señala, que son el tradicional, el racional y el carismático. Y en un nivel mayor de abstracción, los cuatro tipos de acción social que Weber nos habla en economía y sociedad. Y por otra parte también hay un tercer tipo de tipo ideal, una tercera clase de tipo ideal, que son construcciones racionalizantes de formas de conductas de carácter particular. Por ejemplo, dice Weber, los conceptos que construye la economía. O, por ejemplo, el caso que él da, yo quiero comprender por qué he sido el pánico bursátil, tengo que hacer un modelo donde los actores se comportan de acuerdo a acciones racionales con reloj fines, para luego entender cómo cómo pueden jugar los errores, las pasiones, etc. Esas serían tres clases de tipo ideal que plantea el mismo Weber. Bien, vamos entonces a cómo son estos conceptos históricos, ¿no? Y acá Weber define lo que es una individualidad histórica. Es un complejo de colecciones de la realidad histórica, agrupadas conceptualmente en un todo desde el punto de vista de su significación cultural. Fíjense, esto agrupadas conceptualmente en un todo desde el punto de vista de su significación cultural significa que estos conceptos agrupados no están ya dados y lo que tenemos que hacer simplemente es ir a buscarlo, sino que el punto de vista, a partir de cierta significación cultural, ordena estos elementos conceptuales. No los crea, Weber no es idealista, pero esto permite, pero la forma de percibir, algunos autores hablan de idealismo conceptual. Lo que me parece está vinculado con el punto de vista. Weber llega a decir, por ejemplo, que lo económico-social de un fenómeno no es algo que éste posee de manera intrínseca, de manera objetiva, sino el vincularlo con la satisfacción de necesidades materiales es que hace que cierto objeto aparezca como económico. Porque para Weber, esto está desarrollado en un texto también de 1904, es 1904, es decir, la misma edad, mismo momento que Weber escribe La Ética. En este texto, Weber plantea que la realidad se nos aparece como infinita, ¿no? E incluso si yo tomo un solo objeto, esa infinitud no se aminora. Y que el conocimiento de una realidad infinita por parte de una mente humana finita descansa en el supuesto de que solo un fragmento de esa realidad va a ser conocida. Ese fragmento va a ser esencial para nosotros, en el sentido que merece ser conocido. Esta es la perspectiva kantiana, neocantiana de Weber, porque la cosa en sí no puede ser objeto del conocimiento, es el nómeno en el sentido kantiano, sino solamente podemos conocer los fenómenos. Ahora, eso que se va a conocer va a estar vinculado con la significación cultural. Y algo es significativo porque está para Weber relacionado con valores. Porque el concepto de cultura para Weber es un concepto de valor. Weber acá habla de relación con valor, que no es lo mismo que juicio de valor.
porque la ciencia no puede determinar si un valor vale más que otro, ni tampoco puede determinar la escala de valores que determina, que orienta la acción, sino que la ciencia solamente puede determinar lo que es, no puede establecer ningún deber ser. Pero la relación con valores, no los juicios de valor, operan como selección de aquello que se va a estudiar, tiñen de significación aquello que se va a estudiar. Y así, de alguna manera, que dice en el texto que el concepto histórico no puede ser definido según el esquema genus proximum, diferencia específica, similitud por género, diferenciación por especie. Esta denominación aristotélica para definir conceptos sería inadecuada para los conceptos históricos. Se trata, vieron, cuando uno habla, por ejemplo, del hombre como animal racional, el género más próximo en el cual se incluye el hombre es el animal. Lo que lo diferencia justamente, tanto lo diferencia de los otros animales es que es racional, ¿no? Ahora, este modo aristotélico es insuficiente cuando se trata de conceptos históricos que suponen distintos abordajes, distintos puntos de vista. Y por eso dice Weber que bajo el nombre de espíritu capitalista no va a entender solamente como aquello que para nuestra investigación surge como esencial. O sea, que otros autores pueden considerar el espíritu del capitalismo desde otra perspectiva. Nos está planteando un concepto universal que definiría de una vez y para siempre lo que sería espíritu capitalismo. Porque cuando Weber habla de una individualidad histórica, no es solamente una individualidad históricamente situada, sino también a él también interesa una perspectiva histórica. Él quiere entender la significación actual de un fenómeno, pero también por qué ese fenómeno ha sido así y no de otra manera. Y también, dice Weber, no hay nada en las cosas mismas que me digan qué investigar. Es decir, también la selección del investigador está puesta también en la imputación causal, ¿no? Por eso los conceptos que se necesitan no pueden ser conceptos jurídicos abstractos, sino conceptos genéticos, los cuales siempre tienen un matiz individual, porque apuntan a ese aspecto que yo quiero establecer una determinada imputación causal. Porque para Weber las causas de un fenómeno histórico son también infinitas, ¿no? Y es justamente el investigador que establece justamente la selección de aquellos aspectos de la realidad a las cuales les quiere, a las cuales de alguna forma quiere investigar su causalidad. Bien, esto a modo de introducción, pero sirve más que nada para entender, porque Weber plantea que estos conceptos no pueden definirse de antemano, sino justamente dice al término de la investigación. No obstante, él plantea una definición provisoria para justamente ponerse de acuerdo o acordar qué es lo que está investigando. Pero de ninguna forma los conceptos pueden definirse de antemano. Y por eso recurre justamente para poder establecer esta investigación a las máximas de Benjamin Franklin, que ahora las vamos a ver. Ten en cuenta que el tiempo es dinero. Esto es claro, ¿no? No trabajamos, dejamos de percibir dinero. Ten en cuenta que el crédito es dinero. Nos referimos no al crédito para consumo, que nos endeuda sin ningún tipo de provecho, sino al crédito productivo. Con el dinero hacemos más dinero. Ten en cuenta que el dinero es naturaleza fecunda y fructífera. Con la ganancia, si invertimos la ganancia, podemos justamente generar más dinero y con eso poder generar más dinero. Cuando se mata una cerda, se mata también toda la descendencia posible de esa cerda, dice Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es personaje, nació en Estados Unidos, es
Generalmente lo conocemos por ser el inventor del pararrayo, los lentes bifocales, pero ha sido también, ha sido también un diplomático, es considerado un patriota estadounidense, donde sobre todo luchó por el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos como diplomático, ¿no? Pero es un personaje muy importante dentro de la historia de la independencia de Estados Unidos. No hay nada que contribuya más al progreso de un hombre joven que la puntualidad y la rectitud en todos sus negocios. Hay que cuidar los actos, aun los más triviales, que pueden influir sobre el crédito de una persona. Si tu acreedor te ven en la taberna, al otro día va a querer cobrarte dinero y vas a perder crédito, ¿no? Y vas a perder la forma de hacer más dinero. Si por el contrario escucha el yunque de tu martillo, te va a dar más tiempo, vas a tener más crédito, vas a poder hacer más dinero. Debes demostrar que recuerdas tus deudas, ten cuidado de no considerar como de tu propiedad todo lo que posees y de no vivir conforme a esta idea, ¿no? Sacamos un crédito y pensamos que lo que tenemos es nuestro. Evidentemente, lo que tenemos aún no tenemos todo lo que hemos comprado, ¿no? Lleva con exactitud la cuenta de tus gastos y tus ingresos, porque pequeños gastos, si uno los mensualiza, los analiza, terminan siendo grandes montos de dinero. Ahora bien, él plantea, bueno, un poco cuál sería la ética que está presente aquí a partir de estas máximas, ¿no? Porque justamente lo que uno visualiza, en principio, es el ideal del hombre honrado, digno de crédito, ¿no? Y la idea de la obligación del individuo frente al interés de aumentar su capital, reconocido como un fin en sí mismo. Pero lo que aparece en estas máximas de Benjamin Franklin no es simplemente, no es solo astucia comercial o prudencia en los negocios, no se enseña solamente eso, sino que se enseña una suerte de ética, cuya violación no se cataloga simplemente como una tontería, sino que se la considera como una falta de responsabilidad, como un olvido de un deber. Es un etos, dijimos, el que se manifiesta en dichas máximas. Dijimos que etos es un carácter que se manifiesta justamente en los actos y en el comportamiento de los individuos. Un carácter, una identidad. Esto es lo que expresan de alguna manera, o expresarían de alguna manera estas máximas. Y lo que dice Weber es que estas máximas han sido desvirtuadas en el sentido utilitarista. ¿Qué significa? La moral, la puntualidad, la diligencia, la moderación son virtudes porque son útiles, ¿no? Donde parece que fuera a ser suficiente el parecer virtuoso y no solamente ser virtuoso. Bastaría parecer honrado y no ser honrado, ¿no? Con esto, dice, estaría mostrando, estaría desenmascarando lo que los alemanes conocen o suelen llamar como la hipocresía de las virtudes americanas. Pero Weber dice que el carácter de Frank y la honestidad que tiene en su autobiografía, además por el hecho de haber referido la autoridad, lo que él entiende como que la utilidad de la virtud, a una revelación divina, dan muestra algo más que envolturas simplemente egocéntricas que estarían presentes en estas máximas. No es simplemente una cuestión utilitaria. Es más, dice él, el sumum bonum, sería el bien supremo de esta ética, estriba en la obtención de dinero, cada vez más dinero, pero simultáneamente evitando cualquier cosa inmoderado. Entonces, esta concepción se halla tan desprovista de consideraciones eudemonistas y hedonistas, está tan puramente como un fin en sí mismo, que aparece como algo trascendente o racional frente a la felicidad o utilidad de un individuo particular. Los eudemonistas tienen que ver con las éticas que buscan la felicidad, ¿no? La palabra eudemonía a veces se suele traducir como felicidad. No es exactamente felicidad, pero se suele traducir como felicidad. La palabra griega.
La ganancia se convierte en el fin de la vida humana y deja de ser un medio para la satisfacción de necesidades vitales. Con esto, de alguna forma, se invierte esta perspectiva. Esto no obedece a una perspectiva meramente utilitaria. Es el hombre al servicio del dinero y no el dinero al servicio de la vida. Por consiguiente, no se puede entender estas máximas simplemente en un sentido eudemonista o utilitario. Pero dice esto que nos parece completamente irracional, está al servicio de hacer dinero por el dinero mismo, como un fin en sí mismo, es algo totalmente de sentido común para el capitalismo, ¿no? Quienes solamente es irracional para quienes no fueron tocados por el espíritu del capitalismo, dice Weber. Ahora, ¿cómo se explica de alguna manera por qué los hombres han de ganar dinero? Dice Weber. ¿Por qué han de ganar dinero? Y Benjamin Franklin responde con una frase bíblica. Él era un deísta, pero dice sin matiz confesional. Y responde con una frase bíblica que él escuchó de joven de su padre, que era un rígido calvinista. Dice esa frase: si estás frente a un hombre solícito en tu trabajo, frente a un trabajador, este trabajador debe estar antes que los reyes. ¿Qué significa justamente esta frase? El ganar dinero, en la medida que se lo haga legalmente, en la medida que se lo haga legalmente, es el resultado de la expresión y la expresión de la idoneidad en la profesión. Esta idoneidad constituye el verdadero alfa y omega de la moral de Frankl, el principio y el fin de la moral de Frankl. En algunas versiones se traduce idoneidad por virtud. Es el resultado y la expresión de la virtud en la profesión, el dinero. Es decir, el empresario como profesión, la aspiración a la ganancia, pero a partir del trabajo profesional. Eso sería la descripción del espíritu del capitalismo. El ganar dinero o la aspiración a la ganancia, pero a partir de un trabajo profesional. Y el dinero mismo que se obtiene, justamente, sería el resultado y la expresión de esta virtud. Es un hombre virtuoso, aquel que está haciendo fortuna, que acumula dinero. Virtuoso desde el punto de vista de su profesión, ¿no? Pero ahora dice Weber, esta idea no es solamente la idea de los empresarios, también está presente en los trabajadores. Esta idea justamente es la más característica de la ética social capitalista, para la que posee, dice, una significación constitutiva. La idea de deber profesional, estamos hablando de una obligación que debe tener el individuo frente al contenido de su actividad profesional, ¿no? Pero tiene la obligación de trabajar con esmero, con conciencia respecto de lo que sería su profesión, ¿no? Ahora bien, esto supuestamente dedicar la vida a la profesión, hay un elemento irracional en esta racionalidad capitalista. Y este elemento irracional es lo que le interesa, ¿no? Ahora bien, Ver plantea que en realidad el capitalismo le pide a los individuos este comportamiento. El capitalismo educa y crea, por medio de la selección económica, los sujetos, tanto empresarios como trabajadores, que él necesita. Es decir, los empresarios que no consideran su actividad como un fin en sí misma, de alguna manera están en desventaja con otros empresarios. No van a tener capacidad para competir y triunfar en un proceso de competencia. Los trabajadores también, que no consideran su trabajo como profesión, quedan relegados y pueden engrosar las filas de los sin trabajo, dije Weber. El sistema le impone al individuo las normas de comportamiento económico. El fabricante que actúa constantemente contra estas normas quedará eliminado económicamente con la misma infalibilidad por la que quedarán en la calle, en calidad de desocupados, el trabajador que no pueda o no quiera adaptarse a ellas. Es decir, que de alguna manera estos comportamientos están presentes en la lógica del capitalismo, ¿no? Los empresarios tienen que considerar su actividad como una profesión, y los trabajadores también, ¿no? Para seguir entrando
y seguir interactuando esta relación social capitalista. Pero Weber dice que este concepto de selección no explica la lógica del capitalismo, pero no explica cómo surgió este espíritu de capitalismo. Bien. Acá, digamos, este párrafo no está en el texto, está más adelante, pero me parece que sintetiza mucho más que la página anterior lo que se entiende por espíritu de capitalismo. Mentalidad que aspira al lucro ejerciendo sistemáticamente una profesión, una ganancia racionalmente legítima. Y esta mentalidad se ha encontrado su realización más adecuada en la empresa moderna. Y la empresa moderna puede reconocer en el espíritu del capitalismo su más adecuado impulso. Pero Weber considera que puede existir que ha existido esta mentalidad sin que existiera justamente la empresa moderna. En el caso justamente de Benjamin Franklin, en la Pensilvania del siglo XVIII, era muy escaso el desarrollo capitalista, ¿no? Y dice Weber que incluso en los estados del sur había mucha más afluencia de capital comercial y sin embargo no había esta mentalidad. Con eso él quiere refutar también la hipótesis materialista. No es que se desarrolla la economía y crea la mentalidad, porque esta mentalidad de alguna manera existió previa incluso al desarrollo del capitalismo occidental moderno. Y esto es un poco también lo que explica también cuando se remonta más históricamente atrás a la Florencia del siglo XVI y XVII, que era el centro más de desarrollo capitalista más importante de esta época, el mercado de dinero y de capital de los grandes poderes políticos en ese contexto era considerado sospechoso desde el punto de vista moral o simplemente tolerable, ¿no? Aún en un ámbito donde había una gran afluencia de capital, no había esta ética, donde se consideraba la obligación, el hacer dinero como una obligación, como un deber moral, ¿no? Esto, digamos, una forma sería algo repudiable para la moral que no fuera justamente la que compartía con los suyos Benjamin Franklin, ¿no? Es más, no es entendida, es visto como una suerte de filosofía de la avaricia, ¿no? Dice, mientras que la Pensilvania del siglo XVIII, donde la economía por falta de dinero apenas había superado la fase de cambio de productos, donde no existían las grandes empresas industriales y los bancos poseían una rudimentaria organización, la actividad capitalista construía el contenido de una conducta no solo laudable, sino incluso obligatoria. ¿Cómo es posible, digamos, que en un ámbito donde se había generado una gran cantidad de capitales, incluso capital financiero y empresas realmente importantes, el hacer dinero era considerado al menos tolerable, pero no era considerado como algo bien visto, ¿no? La religión católica ponía objeciones justamente a la acumulación de dinero, principalmente porque se podía caer en el pecado de usura, ¿no? Pero en todo caso se lo podía llegar a tolerar, pero nunca considerarlo como algo laudable o incluso obligatorio. Entonces la pregunta justamente es, ¿qué ideas fueron determinantes para que el enriquecimiento fuera integrado al concepto de profesión ante el cual el individuo sentía una obligación? Este capítulo, párrafo anterior, no está en el recorte de ustedes, pero yo lo agregué porque me parece sumamente importante. Weber también dice que este espíritu capitalismo no se impuso de manera fácil en las regiones precapitalistas, que incluso este espíritu también está presente tanto en empresarios como en trabajadores, ¿no? Y dice que el, el capitalismo de alguna forma, o esta mentalidad, el desarrollo capitalista moderno, por ejemplo, cuando va a una región precapitalista se tiene que encontrar con la mentalidad tradicionalista de los trabajadores. Y no están dispuestos a asumir las pautas que le plantea el trabajo industrial. Este es un punto también interesante.
la mentalidad tradicionalista lo que dice simplemente es que el individuo quiere trabajar como siempre ha trabajado y ganar la ganancia acostumbrada, ¿no? Y ustedes vieron que la acción tradicional es una acción basada siempre en costumbres arraigadas. Entonces, cuando se le propone, por ejemplo, el trabajo de estajo, que significa, por ejemplo, en momentos de cosecha, se aumentan los montos por por cajón cosechado, por ejemplo. En ese caso, los trabajadores que tienen esta mentalidad no trabajan más, sino incluso trabajan menos, ¿no? Bien. Y otra pregunta que Weber se hace es si es posible comprender el desarrollo del espíritu capitalista como un caso especial del desarrollo global del racionalismo, ¿no? Como que Occidente estuviese encaminada en todos los ámbitos a expandir una mentalidad racionalista. Y este espíritu capitalista simplemente sería este racionalismo aplicado a la economía. Y Weber aquí pone objeciones que son muy interesantes, que el racionalismo no ofrece el carácter de una evolución progresiva y paralela en todas las esferas de la vida. No es que las esferas van paralelas se van desarrollando, se van racionalizando de forma sincrónica. Y da el caso del derecho. Esto ya lo trabajamos en la clase anterior cuando trabajamos en la introducción. Que el derecho, que siendo economía en Inglaterra estaba más desarrollada que en el continente, el derecho estaba mucho más racionalizado en el continente, sobre todo en los países del sur del continente, que la propia Inglaterra, ¿no? Y Weber se pregunta, dice, que necesita saber de qué espíritu exige aquella forma de pensamiento y la vida racionales que dio origen a la idea de profesión y la dedicación abnegada al trabajo profesional, tan irracional desde el punto de vista del propio interés eudemonístico, ¿no? ¿De dónde sale este impulso irracional que está supuesto en el concepto de profesión? Este es el elemento irracional que se esconde detrás del concepto de profesión, y esto es justamente lo que interesa a Weber, y que Weber de alguna forma, vamos a ver, va a intentar rastrear en el ascetismo protestante. Es el ámbito religioso donde va a rastrear de alguna manera este elemento irracional de la racionalidad propia del espíritu del capitalismo. Ahora bien, esto, para evitar confusiones, Weber no habla de en su investigación, si bien dijimos que la investigación apunta a la causalidad, es decir, por qué cierto fenómeno ha sido así, de otra manera, en este estudio, él apenas va a hacer una especie de trabajo preliminar, lo que va a buscar, más que una causalidad, una condición causal concreta, lo que va a llamar una especie de afinidad electiva. Es decir, cuando trabaja la ética protestante asiática, va a trabajar aquellos elementos que se corresponden de alguna manera con el espíritu del capitalismo, aquellos elementos del ascetismo protestante que tienen correspondencia con el espíritu del capitalismo. Porque, ¿qué significa afinidad electiva? Es un concepto que él toma de una novela de Goethe, donde uno lo puede asociar al tema de la compatibilidad de caracteres, ¿no? Es un concepto que viene de la alquimia, afinidad electiva. Vieron que así como el aceite y el agua no se pueden juntar, hay otros químicos que sí se juntan. Bueno, habría una especie de familiaridad entre el espíritu del capitalismo y el ascetismo protestante. Va a buscar justamente estos puntos de contacto que existen entre el espíritu del capitalismo y la ética económica del ascetismo protestante. Bueno, bien. Así que nos queda el próximo video, que se va a referir al capítulo 2 de la segunda parte, que se llama Ascesis y Espíritu del Capitalismo.